Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar de los fenómenos caóticos. El tema que nosotros escogimos fue el flujo turbulento. Bueno, nuestro equipo está conformado por Diana Aquino Lozada, Naomi Sembrano Centurión, Bárbara Iraíz Hernández Morales, Shaday Dayana Lavalles Vázquez, Hugo Jesús Vargas May, Guillermo Eduardo Vera Hernández y yo, Renata Sosa Rivera. Bueno, a continuación les voy a hablar un poquito, les voy a dar una pequeña introducción de lo que es el flujo turbulento, para que más o menos sepan cómo de qué va lo que les vamos a mostrar a continuación. Bueno, los fenómenos caóticos ocurren cuando un sistema cambia de manera impredecible, donde pequeños cambios pueden causar grandes diferencias en los resultados. Un ejemplo se puede observar en el clima o en algunos movimientos de la naturaleza. El flujo turbulento es el movimiento desordenado de un líquido o gas, donde se forman remolinos y cambios rápidos de velocidad, como sucede en ríos con mucha corriente o también en el humo que se dispersa en el aire. Bueno, a continuación les vamos a decir qué es el flujo turbulento. El flujo turbulento es un tipo de movimiento que ocurre en los fluidos, como el agua o el aire. En este tipo de fluido, las partículas no se desplazan de forma ordenada, sino que se mueven de manera irregular y cambian constantemente de dirección y velocidad. A diferencia del flujo laminar, donde el movimiento es suave y en líneas paralelas, en el flujo turbulento se forman remolinos y movimientos irregulares. Ahora hablaremos sobre las características. El flujo turbulento se distingue por tener un movimiento muy irregular. Dentro de este fluido se forman remolinos. A esos remolinos se les llama vórtices, que cambian constantemente de tamaño y dirección. Otra de sus características es que la velocidad y la presión no son constantes, sino que varían en distintos puntos del flujo. Esto hace que el movimiento sea más complejo y que las partículas se mezclen más entre sí. Por eso estudiar este flujo es más difícil que estudiar otro tipo de movimientos de los fluidos. ¿Por qué ocurre esto? Este tipo de flujo ocurre cuando ciertas condiciones provocan que el movimiento se vuelva inestable. Por ejemplo, cuando el fluido va a velocidades muy altas, cuando se encuentra con obstáculos, o cuando hay cambios en la superficie por donde fluye. En física se utiliza el número de Reynolds para analizar esto. Cuando el número es muy alto, significa que las fuerzas del movimiento predominan sobre la viscosidad del fluido, lo que provoca que el flujo pase de ser ordenado y se vuelva turbulento, es decir, con un comportamiento caótico. Para poder entender el flujo turbulento, primero debemos hablar de una de las ecuaciones más importantes de la mecánica de fluidos, la ecuación Navier-Stokes. Esta ecuación describe matemáticamente cómo se mueve un fluido, ya sea como el aire, el agua, y considera factores como lo que son la presión, la viscosidad y las fuerzas externas. Las ecuaciones de Navier-Stokes fueron desarrolladas en el siglo XIX por los científicos Claude Louis Navier y George Gabriel Stokes, quienes aplicaron las leyes del movimiento de Newton al comportamiento de los fluidos. Su objetivo principal es describir cómo cambia la velocidad de un fluido en el tiempo y en el espacio. Ahora bien, la ecuación, una fórmula general, es la que están viendo aquí y que también pueden ver en las diapositivas. Está compuesta de diferentes términos que representan cómo actúan distintas fuerzas sobre los fluidos. Ahora vamos con las partes de la ecuación. Primero tenemos a la densidad, que representa la cantidad de masa por volumen que hay en el fluido. Después tenemos a la aceleración local, la cual indica cómo cambia la velocidad del fluido en un tiempo y en un punto específico. Después tenemos a la aceleración convectiva, que describe cómo cambia la velocidad cuando el fluido se mueve de un lugar a otro. La gradiente de presión representa las fuerzas causadas por diferencias de presión dentro del mismo fluido. Y por último, tenemos al término viscoso, que representa la viscosidad del fluido, es decir, la resistencia de este al movimiento. Y casi se me olvidaba, las fuerzas externas, que es cómo actúan fuerzas del exterior, como la gravedad, sobre dicho fluido. Ahora bien, su importancia científica. Aunque esta ecuación describe muchos fenómenos reales, resolverla completamente es muy difícil,
De hecho, demostrar matemáticamente si siempre tiene solución es uno de los problemas del milenio propuestos en el año 2000. Y es que hasta el día de hoy no existe una solución general para esta ecuación. Es importante conocer la ecuación de Navier-Stokes porque es la base del estudio de la mecánica de fluidos. Aunque nosotros no la vamos a resolver en este caso, es importante mencionarla porque muchos modelos de ecuaciones usadas para estudiar la mecánica de fluidos se derivan o se basan principalmente en ella. Entre esas herramientas se encuentra lo que es el cálculo del número de Reynolds, el cual en unos momentos les voy a presentar. Este se utiliza para determinar si el flujo va a ser laminar o turbulento. Por lo tanto, mencionamos la ecuación de Navier-Stokes solo como para conocer su importancia y entender de dónde surgen otros modelos más prácticos. Una de las formas más comunes de analizar el comportamiento de un fluido en la práctica es mediante el cálculo del número de Reynolds. Ahora, ¿qué pasa con esta unidad? ¿Qué pasa con los Reynolds? Este número nos va a permitir comparar las fuerzas de inercia del fluido con las fuerzas de viscosidad del mismo, lo que nos va a ayudar a identificar si el flujo es laminar o si se trata de un flujo turbulento. Ahora, la ecuación es la siguiente. El número de Reynolds, que va a ser representado mediante la letra R mayúscula acompañada del aire. Ahora, las otras variables ya las conocemos, pero debemos saber cómo es su funcionamiento en esta fórmula. En este caso tenemos a la densidad del fluido multiplicado por la velocidad del mismo y a su vez se multiplica por la longitud característica de donde se encuentra el fluido. En este caso, pues si se llegara a tratar de una tubería, por ejemplo, sería equivalente a la longitud de la tubería. Todo esto dividido entre el valor de la viscosidad. Ya una vez que tengamos el número de Reynolds, podemos identificar de qué flujo se trata. Cuando el resultado sea menor a los 2000 Reynolds, este va a ser determinado como un flujo laminar. Ahora, si tenemos que el flujo sobrepasa los 4000 Reynolds, ya será considerado un flujo turbulento. Y ahora, ¿qué pasa si la cantidad se encuentra entre los 2000 y los 4000 Reynolds? Bueno, lo que pasa aquí es que el flujo aún se encuentra en transición. No es considerado un flujo laminar, pero tampoco un flujo turbulento. Está pasando de ser un flujo laminar a uno turbulento. Sabemos cómo es que vamos a utilizar esta fórmula y qué representa cada letra. Bueno, en este caso ya nos dan los datos del problema. Como ahora yo les voy a presentar ejemplos reales o que podemos observar en la vida cotidiana, en una vida como la que llevamos tú y yo. Bueno, el primer ejemplo es de agua en una tubería de una casa. Este fenómeno lo podemos observar cuando abrimos mucho la llave del agua y el agua pasa muy rápido por la tubería. Ya tenemos los datos de la densidad, la velocidad, el diámetro de la tubería y la viscosidad. Sustituimos de esta manera, empezando por la multiplicación. El resultado de esa multiplicación lo dividimos entre el número de pascales, en este caso viscosidad, y nos da un resultado de 150.000, que, recordando la regla de que arriba de 4000 Reynolds se denomina que es un flujo turbulento. Entonces, para este caso sí aplica. Este fenómeno igual lo podemos observar al abrir la llave y ver que sale con mucha presión o sale de manera muy veloz o de una manera muy rara, rápida, turbia. Bueno, el segundo ejemplo es el aire alrededor de un automóvil, o más bien la resistencia que el aire genera al momento que el automóvil va a una velocidad muy alta. Bueno, como les mencionaba, cuando un carro va muy rápido, el aire alrededor se vuelve turbulento. Otra vez tenemos los datos de la densidad, la velocidad, la longitud y la viscosidad. Sustituimos el resultado de la multiplicación, lo dividimos entre el número de pascales y nuestro resultado son 4 millones. Entonces, recordando la regla que arriba de 4000 Reynolds
es un flujo turbulento, podemos ver que en este caso también aplica. Este fenómeno, como les mencionaba, lo podemos ver cuando el aire hace de las suyas, cuando el automóvil va a una velocidad muy alta, o por ejemplo cuando los automóviles ya sean en carreras profesionales o incluso en carretera. Y el tercer ejemplo, que es agua de un río que va muy rápido. Esto lo podemos observar en ríos con una velocidad, con mucha velocidad en el agua, se mezcla y forma remolinos. Bueno, de nueva cuenta tenemos los datos, la densidad, la velocidad, el ancho, en este caso representa la longitud, y la viscosidad. Hacemos lo mismo, sustituimos, multiplicamos y el resultado de esa multiplicación lo dividimos entre el número de la viscosidad y en este caso nos da 2 millones. Recordando la regla que de los dos ejemplos anteriores, podemos decir que también aplica para este caso y sí es un flujo turbulento. Este otro ejemplo lo podemos observar en ríos que tienen corrientes muy turbulentas o ríos que verdaderamente podemos llegar a considerar peligrosos por lo rápido que van por las corrientes que se generan. Entonces, estos tres ejemplos podemos concluir que son cosas que nosotros podemos observar de cómo el fluido va a determinada velocidad y que inclusive nosotros a ciencia cierta no podríamos calcularlo con solo verlo, sino podemos observar ese fenómeno de que sí hay algo que no va del todo correcto o de una manera uniforme, sino que va descontrolado. La teoría del caso y el flujo turbulento son básicamente el estudio de sistemas que se vuelven locos con cualquier cambio mínimo, lo que todos conocemos como el efecto mariposa. El caos es la parte matemática que explica por qué todo es tan inestable, y la turbulencia es cuando ves eso, en la vida real, o como cuando el aire o el agua se llenan de remolinos o movimientos raros. Esto nos cambió la vida porque pues ahora en la actualidad, en vez de asegurar que va a pasar, usamos de qué probabilidades. Por eso el clima se mide en porcentajes y no en certezas. Pues normalmente en el trabajo esto es clave para los ingenieros o los que se ven en la bolsa de valores, porque les permite diseñar cosas que no se rompan o cuando el entorno se pone difícil o impredecible, sacando el provecho de la incertidumbre en lugar de tenerle miedo, angustia o cualquier tipo de emociones negativas. Voy a explicar la terminología que se utiliza cuando hablamos de flujo turbulento. Primero, es importante recordar que un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, como los líquidos y los gases. Dentro del flujo turbulento aparecen los remolinos o vórtices, que son pequeños remolinos que se forman dentro del fluido y que hacen que el movimiento sea desordenado. Un concepto muy importante es el número de Reynolds, que es un valor que nos ayuda a predecir si un flujo será laminar o turbulento, dependiendo de las condiciones del fluido. También se habla de la velocidad de flujo, que indica qué tan rápido se mueve un fluido. Otra propiedad importante es la viscosidad, que mide la resistencia del fluido al movimiento, es decir, qué tan fácil o difícil es que fluye. La densidad también es relevante, ya que indica la cantidad de masa que tiene el fluido en un determinado volumen. Otro término es el gradiente de velocidad, que describe cómo cambia la velocidad del fluido entre diferentes zonas. Además, existe la capa límite, que es la región cercana a una superficie donde la velocidad del fluido cambia rápidamente. En los flujos turbulentos también ocurre disipación de energía, que indica qué parte de la energía del movimiento se pierde debido a la fricción y a la turbulencia. También se presenta la difusión turbulenta, que es cuando el fluido mezcla rápidamente calor, partículas o sustancias. Por último, se habla de escalas de turbulencia, que se refieren a distintos tamaños de remolinos que pueden existir dentro del flujo, y de la rugosidad de la especie, que son irregularidades en una superficie que pueden favorecer la aparición de turbulencias.
En conjunto, todos estos términos nos ayudan a describir y entender cómo se comporta un fluido cuando su movimiento se vuelve turbulento. Ahora aquí tenemos la nomenclatura utilizada en el estudio del flujo turbulento. La nomenclatura se refiere a los símbolos o letras que se utilizan en las ecuaciones para representar las diferentes propiedades del fluido y del flujo. Uno de los símbolos más importantes es Re, que representa el número de Reynolds, un valor que permite determinar si el flujo es laminar o turbulento. También encontramos el símbolo Rho, representado con la letra griega Rho, y que representa la densidad del fluido, es decir, la cantidad de masa que hay en un volumen determinado. También tenemos el símbolo Mu, representado con la letra griega. Representa la viscosidad dinámica que mide la resistencia interna del fluido al movimiento. Relacionado con esto está V, que se pronuncia Nu, que también es una letra griega, que representa la viscosidad cinemática, la cual se obtiene al relacionar la viscosidad con la densidad del fluido. Otro símbolo importante es L, que representa la longitud característica, es decir, una medida representativa del sistema que se está estudiando, como por ejemplo el tamaño del conducto por donde fluye el fluido. También se utiliza D, que indica el diámetro de una tubería o conducto. El símbolo P representa la presión del fluido, que es la fuerza que el fluido ejerce sobre una superficie. El símbolo T representa el tiempo, que se utiliza cuando se analizan cambios del flujo a lo largo del tiempo. Además, tenemos los símbolos U, V y W. Representan las componentes de la velocidad en diferentes direcciones del espacio. Ya en estudios más avanzados, también aparecen símbolos como la letra K, que representan la energía cinética turbulenta, y E, que representa la tasa de disipación de esa energía. Un ejemplo de cómo se utiliza la nomenclatura es en la ecuación del número de Reynolds, que Re es igual a la densidad por velocidad por longitud característica dividido entre viscosidad dinámica. Este número nos ayuda a clasificar el flujo. Si es menor a 2000, el flujo suele ser laminar, y si es mayor a 4000, generalmente se vuelve turbulento. En conclusión, la nomenclatura permite representar de forma sencilla y universal las variables que intervienen en el estudio del flujo turbulento y en las ecuaciones de la mecánica de fluidos. Bueno, y en conclusión, los fenómenos caóticos demuestran que algunos sistemas descritos con modelos matemáticos y ecuaciones pueden tener comportamientos difíciles de predecir. Esto sucede porque pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden generar grandes cambios en los resultados. El estudio del caos permite comprender mejor fenómenos reales como el clima o el flujo de fluidos, mostrando cómo las matemáticas ayudan a analizar sistemas complejos. Y bueno, eso es todo. Espero y les haya gustado nuestra presentación. Gracias.